Era una mañana fresca de lunes cuando Sofía Mendoza, una chica de 16 años, entró al prestigioso Banco Roble, vestida con su uniforme escolar. Una chaqueta sencilla, una falda recta y unos mocasines cómodos que resonaban suavemente en el suelo. Sofía estaba nerviosa, pero también rebosaba de orgullo. Hoy iba a hacer su primer depósito bancario sola. Llevaba un cheque de $5,000, una beca que había ganado gracias a su esfuerzo académico increíble. A esas noches largas estudiando hasta que los ojos le ardían. Ese dinero era más que billetes. Era la prueba tangible de su trabajo duro, un símbolo brillante de su independencia. Quería manejar esta transacción sin ayuda de sus papás, y eso la llenaba de una emoción que le hacía temblar las manos. Se acercó al mostrador con el cheque bien agarrado, el corazón latiéndole fuerte mientras apretaba su carpeta con documentos contra el pecho como si fuera un escudo. Detrás del mostrador, la gerente, Victoria Velasco, una mujer de unos 40 y tantos años, con un estilo impecable, traje entallado y tacones que gritaban autoridad, y un aire de superioridad que parecía flotar a su alrededor, notó la llegada de Sofía. Su mirada se volvió afilada en un segundo, como si pudiera cortar el aire. Cuando Sofía le entregó el cheque con dedos un poco torpes, la sonrisa profesional de Victoria se torció apenas un instante, casi imperceptible. «Un cheque de $5,000», dijo, alzando la voz lo justo para que los clientes cercanos giraran la cabeza. «¿Para una estudiante de tu edad? ¿De dónde salió esto?» Sofía sintió que el calor le subía a las mejillas, un rubor que no podía controlar. Pero respiró hondo y se recompuso rápido. «Es mi beca académica», explicó con calma, aunque sus manos temblaban un poquito mientras sacaba la carta de premiación y su identificación escolar de la carpeta. «Tengo todos los papeles aquí, todo en regla. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo». El cajero, un chico joven llamado Tomás, tomó el cheque con una mano lenta. Su cara pasó de neutral a sospechosa en un parpadeo, como si de repente viera algo raro. Lo levantó contra la luz, inspeccionándolo como detective en una película, buscando marcas, trazos falsos, cualquier excusa. Tras unos segundos que parecieron eternos, giró la cabeza hacia Victoria, que observaba todo desde su posición con un escepticismo que crecía como una nube oscura. Ella se acercó al mostrador con pasos firmes, sin siquiera dignarse a mirar a Sofía a los ojos. «Últimamente hemos tenido muchos cheques falsos», murmuró, con un tono cargado de desprecio que goteaba como veneno. «Voy a tener que verificar todo esto con mucho cuidado». La ansiedad de Sofía se disparó como un cohete. Ella solo quería hacer un depósito simple, algo rápido. Pero ahora la estaban tratando como si fuera una delincuente pillada en el acto. Bajó la vista a su mochila y, en un ataque de pánico que le apretó el estómago, se dio cuenta de que su celular seguía olvidado en su casillero en la escuela. «Yo necesito llamar a mi mamá», dijo, con la voz quebrándose un poquito, casi suplicante. «Me está esperando en casa pronto y no traigo teléfono aquí». Victoria apenas le echó un vistazo, un gesto frío. «Eso no es nuestro problema», soltó, cortante y sin una pizca de empatía. «Esperarás hasta que terminemos de verificar todo el proceso». Esas palabras dolieron como un golpe directo al pecho. Sofía se quedó paralizada, inmóvil, mientras Victoria se alejaba con ese aire de superioridad en cada paso, como si el mundo le perteneciera. La gerente se fue a una esquina del banco, cruzada de brazos, con una expresión smug que decía que disfrutaba tener el control. El corazón de Sofía latía como tambor desbocado, sola en medio del ajetreo del banco. Alrededor, la gente seguía con sus cosas, clientes entrando, cajeros tecleando, pero ella sentía que todos los ojos estaban puestos en ella, juzgándola. Los susurros empezaron a circular entre los clientes como un rumor que crece. Algunos la miraban con curiosidad descarada, otros con un juicio que apenas disimulaban tras sus manos o miradas rápidas.
Estuvo ahí parada lo que pareció una eternidad. Cada minuto que pasaba, la humillación se hacía más pesada, como si cargara una piedra enorme. El suelo de mármol bajo sus pies se sentía más frío con cada segundo. Aunque el lugar estaba lleno de vida, de ruido, de movimiento, a pesar de todo, la mente de Sofía no se nublaba. Siempre había sido observadora, de esas que captan todo. Cómo la gente se trataba entre sí, las diferencias sutiles en el trato, cómo a algunos los recibían con sonrisas y a otros los ignoraban o los hacían a un lado como si no existieran. Lo había notado antes, en la escuela, en la calle, pero hoy lo estaba viviendo en carne propia. Y dolía más de lo que imaginaba. Quería gritar que sí, que le devolvieran sus documentos y la trataran con respeto, pero se quedó callada, mordiéndose la lengua. Su papá siempre le había enseñado a mantener la compostura frente a las dificultades, a no dejar que la rabia la dominara. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza esa sensación punzante. Esto no tenía nada que ver con la legitimidad de su beca, sino con cómo la veían, con lo que asumían de ella por su apariencia. Desde el otro lado del salón, escuchó a Victoria hablar con Toma en voz baja, casi conspiradora, como si tramaran algo. «Te lo digo, tenemos que mantener nuestros estándares aquí», dijo Victoria, con un tono que destilaba arrogancia. «No podemos dejar que cualquiera entre y espere que lo tratemos como si perteneciera a este lugar». El corazón de Sofía se hundió hasta el suelo. Esas palabras fueron como una bofetada directa a su orgullo. La estaban juzgando no por quién era, no por lo que había logrado, sino por cómo lucía. Apretó los puños con fuerza, luchando por no perder la calma. Había trabajado duro por esa beca. Se había roto el alma estudiando. La había ganado con sudor y lágrimas, y ahora sentía que se le escapaba de las manos por puro prejuicio. Miró el reloj en la pared, colgado sobre un marco dorado. Más tiempo pasaba. Los susurros seguían como un zumbido constante. Lo único que podía hacer era esperar, atrapada en ese limbo. Sofía Mendoza no era una adolescente cualquiera. No era de las que se conforman. Aunque vivía en el barrio exclusivo de Roble, un lugar de casas grandes y calles impecables, siempre había preferido la simplicidad a la extravagancia. La casa de su familia era elegante pero discreta, sin alardes de riqueza innecesarios, solo habitaciones decoradas con buen gusto y un calor que venía de la unión familiar, de esa sensación de comunidad que sus papás cuidaban tanto. Su mamá, la doctora Elena Mendoza, era una experta financiera famosa, una mujer que dirigía una de las firmas más respetadas del país. Elena había construido su carrera desde cero, ladrillo por ladrillo, y le había inculcado a Sofía un orgullo inmenso por la independencia y la idea de que el éxito verdadero viene del esfuerzo, no de los privilegios que te caen del cielo. Los Mendoza tenían dinero, sí, bastante, pero no lo presumían como otros. Elena creía en el poder de la educación y el trabajo duro con una pasión casi religiosa. Siempre le decía a Sofía, la riqueza no es solo acumular dinero, mi niña. Es usarlo para hacer el bien, para dejar algo bueno en el mundo. Sofía había absorbido esas lecciones como esponja, llevándolas grabadas en el corazón. Por eso destacaba tanto en sus estudios, por eso había ganado una beca completa para la Academia del Oeste. Una escuela prestigiosa conocida por su rigor académico, que sacaba lo mejor de sus estudiantes. Esto no le había caído del cielo en una bandeja de plata. Sofía lo había conseguido por mérito propio, no por el nombre de su mamá ni por conexiones. Sus amigos siempre se sorprendían de cómo equilibraba los estudios, las actividades extracurriculares y hasta un trabajo a medio tiempo que había tomado para aprender más del mundo real. Pero a ella no le pesaba ni un poquito. Le encantaba el reto. Era su forma de probarse a sí misma y al mundo que podía triunfar sola, sin depender de nadie. Su mamá siempre la apoyaba. Claro, con ese cariño firme que la hacía sentir segura, pero nunca le permitía tomar atajos, ni siquiera cuando estaba agotada.
Quiero que tengas las mismas oportunidades que los demás, decía Elena con esa voz suave pero decidida. Pero también quiero que te pares por ti misma, que camines con tus propios pies. Por eso, decidir hacer este depósito sola era un paso más hacia su independencia, un momento que la hacía sentir grande. Tenía 14 años y sentía que estaba lista para enfrentar el mundo como adulta. Ese cheque de la beca, el fruto de tantas noches sin dormir, era como un símbolo brillante de su madurez creciendo, un trofeo que llevaba con orgullo. Esa mañana, antes de salir al banco, Sofía había guardado el cheque con cuidado en su carpeta, revisándolo 2 veces para asegurarse de que no se arrugara. Su mamá estaba en la mesa del desayuno, con una taza de café humeante y revisando reportes financieros de su firma, pero se detuvo un momento para sonreírle. ¿Segura que no quieres que te acompañe, mi vida?, preguntó Elena, con voz cálida pero un toque de preocupación que no podía esconder. Lo tengo, mamá, respondió Sofía con confianza tranquila, enderezándose un poco. Ya tengo 14. Es hora de que aprenda a hacer esto sola. Elena asintió, sus ojos brillando de orgullo, aunque con ese destello de inquietud que solo una madre tiene. Sabía que Sofía podía con esto y mucho más, pero no podía evitar preocuparse. Era instinto puro, querer protegerla de un mundo que a veces podía ser cruel sin aviso. Sofía la tranquilizó con una sonrisa. Estaré bien, te lo prometo. Entro, hago el depósito y vuelvo antes de que termines tu reunión de la mañana. Parecía una tarea tan sencilla, algo de rutina. Nunca imaginó que algo tan básico como depositar un cheque de beca se convertiría en un calvario que le revolvería el alma. Mientras esperaba en la esquina del banco, atrapada en ese silencio incómodo, reflexionó sobre las lecciones de su mamá. Siempre le habían enseñado a creer en la justicia y la igualdad, a tratar a todos con respeto y esperar lo mismo a cambio, como un pacto invisible entre personas. Pero ahí, aislada y humillada, con las miradas de los demás clavándosele como agujas, se dio cuenta de que el mundo no siempre seguía esas reglas que ella llevaba tan dentro. Por primera vez, enfrentó la realidad incómoda, dura como piedra, de que su apariencia, su raza, influía en cómo la trataban, en cómo la veían. No lo había entendido del todo antes, no de esta manera tan cruda. Creciendo en Roble, un lugar tranquilo y privilegiado, nunca había vivido algo así en carne propia. Claro, había leído sobre discriminación en los libros de historia, había escuchado historias, pero siempre parecía lejano, teórico, algo que pasaba en otro lado, en otro tiempo. Hoy era su realidad, y le dolía como un puñetazo al estómago. Miró el reloj otra vez, con la ansiedad subiéndole por la garganta como una marea. Había esperado demasiado, mucho más de lo que cualquier persona debería. Su mente corría sin parar. ¿Por qué nadie venía a verla? ¿Por qué seguía parada en esa esquina como un mueble olvidado cuando lo único que hizo fue traer un cheque legítimo para depositar? Cuanto más esperaba, más sentía el peso de todo aplastándola, como si cargara una mochila llena de piedras. Su mamá la esperaba en casa pronto, necesitaba llamarla para avisarle, pero hasta eso le negaban, como si ni siquiera mereciera esa cortesía básica. El tiempo pasaba lento en esa esquina donde estaba atrapada. El mármol bajo sus pies estaba helado, y el tic-tac constante del reloj en la pared amplificaba su sensación de aislamiento, como si estuviera en una burbuja separada del resto. La gente entraba y salía del banco, con sus trajes y sus prisas, pero nadie le hablaba, nadie se acercaba. Era como una figura invisible, un blanco silencioso de juicios en el corazón del banco bullicioso. Un lugar que debería ser neutral, pero que ahora se sentía como un campo de batalla. Mientras estaba ahí, su mente no paraba de dar vueltas, como un torbellino. Miró a los otros clientes, y lo que vio le revolvió más el estómago. Algunos recibían un trato claramente preferencial, como si fueran de otra categoría. Una pareja mayor bien vestida,
con abrigos caros y un aire de importancia. Entró, y Victoria Velasco los saludó con una calidez que parecía sacada de un comercial, escoltándolos personalmente a un área VIP con una sonrisa que casi brillaba. A Sofía nunca le dieron ni un gesto así, ni una migaja de atención. Era como si no perteneciera a ese mundo de mármol brillante y madera elegante, como si su uniforme escolar y su piel morena la marcaran como una intrusa. Unos minutos después, un joven con acento marcado, quizás extranjero, llegó al mostrador con papeles en mano, nervioso pero educado. Victoria, que lo vigilaba desde lejos como halcón, lo despachó con un gesto despectivo que no dejaba lugar a dudas. «Lo siento. El sistema está lento hoy. Va a tardar un buen rato en procesar tu solicitud», dijo, con una indiferencia que cortaba como hielo. El hombre se fue, con la frustración pintada en la cara, arrastrando los pies. Pero cuando una pareja blanca entró justo después, con papeles similares en mano, la actitud de Victoria cambió como si alguien hubiera girado un interruptor. Sonrió de oreja a oreja, casi corriendo para atenderlos, y los llevó al mostrador con un entusiasmo exagerado. «Por supuesto. Déjame encargarme de eso ahora mismo», dijo, con voz suave y servicial, como si fueran viejos amigos. «Estás en buenas manos aquí, no te preocupes». El pecho de Sofía se apretó con una mezcla de rabia y asombro que le quemaba por dentro. Esto no era un error. No era solo mal servicio al cliente. Era algo más oscuro, algo enraizado en prejuicios que ella podía sentir en los huesos. Sabía exactamente qué estaba pasando. Victoria elegía a quién tratar con respeto, a quién darle el beneficio de la duda. Y había dejado claro que Sofía no entraba en esa lista privilegiada. Apretó las manos a los costados con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, obligándose a quedarse quieta, a no dejar que sus emociones explotaran y la hicieran gritar lo que sentía. Había visto este comportamiento antes, en detalles pequeños. Discriminación sutil, insidiosa, disfrazada de atención al cliente o de reglas burocráticas. Pero nunca lo había sentido tan personal, tan doloroso, tan directo como una puñalada. Era como si el banco entero le diera la espalda, como si su existencia misma ofendiera ese espacio, solo por el color de su piel, por su juventud, por su uniforme sencillo. La voz de Victoria cortó el aire otra vez, esta vez hablando con el guardia de seguridad que estaba cerca de Sofía, un hombre grande con cara de pocos amigos. «Vigílala bien», ordenó, con un tono frío y autoritario que no admitía discusión. «Asegúrate de que no intente irse ni hacer nada». El corazón de Sofía latía desbocado, como si quisiera salirse de su pecho. Tuvo que resistir el impulso de gritar contra esa injusticia, de plantarse y exigir respeto. En vez de eso, se concentró en respirar profundo, intentando calmarse, intentando bloquear el dolor que amenazaba con ahogarla por completo. Le habían enseñado a manejar situaciones difíciles con gracia, con cabeza fría, pero hoy todo era diferente. Hoy estaba atrapada en un sistema que no la veía como persona, sino como un problema, una molestia que había que controlar. Los minutos se estiraban en horas y el tiempo parecía burlarse de ella. Solo se oía el roce ocasional de papeles en el mostrador, murmullos lejanos de charlas educadas entre clientes y empleados, y el clic agudo de los tacones de Victoria resonando en el mármol, como un recordatorio constante de su poder. Sofía no podía escapar de la sensación de que la observaban, de que todos en el banco la estaban juzgando, diseccionándola con la mirada. Los murmullos se hacían más fuertes, más frecuentes, como un coro que no paraba. Escuchaba fragmentos que se colaban en su oído, comentarios sarcísticos, susurros de lástima que no ayudaban, algunas risitas mal disimuladas que le retorcían el estómago. Se sentía pequeña, impotente, como si el mundo entero la hubiera reducido a nada. Lo peor de todo era esa duda que la carcomía. No estaba segura de si a alguien le importaba lo que le estaba pasando. Nadie la había defendido. Nadie se había acercado a cuestionar por qué la trataban así, como si fuera una criminal en juicio.
Era como si su sufrimiento fuera invisible para ellos, solo ruido de fondo en un mundo que había aprendido a ignorar la injusticia, a pasarla por alto como si fuera normal. Entonces, justo cuando su mente empezaba a desmoronarse bajo el peso de todo, algo llamó su atención y la sacó del borde. Victoria hablaba con Tomás, el cajero, en voz baja, con la cara tensa de frustración, como si estuviera a punto de perder la paciencia. ¿Por qué sigue aquí todavía?, preguntó, apenas susurrando, pero lo bastante claro para que Sofía lo captara. Tenemos que sacarla de una vez. Que sepa que no es bienvenida en este lugar. El estómago de Sofía se desplomó como si hubiera caído desde un tejado. Había oído suficiente, y esas palabras eran la gota que derramaba el vaso. Las palabras de Victoria confirmaban lo que temía desde el principio. Esto no era solo por un cheque dudoso o un error administrativo. Era algo más oscuro, más cruel, algo sobre poder, control, y la idea fija de que gente como Sofía, joven, morena, con uniforme escolar, no pertenecía a ese espacio de mármol y lujo. Era una intrusa, un inconveniente, un problema que había que eliminar. Cuando Victoria se dio la vuelta, con esa arrogancia intacta, Sofía no pudo contenerse más. «No soy un problema», dijo, con la voz temblando pero firme, alzándola lo justo para que se oyera. «Estoy aquí porque gané esa beca con mi esfuerzo. Vine a depositar mi cheque como todos los demás». Victoria ni siquiera la miró, como si no valiera la pena gastar un segundo en ella. En vez de eso, se volvió al guardia, con voz baja y mandona. «Llévala atrás, manténla ahí hasta que terminemos con los papeles. No quiero verla aquí». El guardia, un hombre grande e intimidante con cara de piedra, se acercó sin dudar un segundo. Agarró el brazo de Sofía con fuerza, como si fuera un objeto, y la llevó a través del banco con pasos pesados. Todos los ojos se giraron a verla, un espectáculo humillante, pero nadie intervino. Nadie dijo una palabra. Sintió la sangre subirle a la cara, el corazón latiéndole con una mezcla de furia y vergüenza que le ardía en el pecho. «Quédate aquí», ordenó el guardia, dejándola en una esquina trasera del banco, visible para todos pero apartada como un mueble viejo. Dio un paso atrás, vigilando que no se moviera, con los brazos cruzados. Sofía se quedó ahí, con los brazos sobre el pecho, la espalda recta, la cabeza alta, intentando mantener la dignidad. Pero por dentro se estaba derrumbando, pedazo a pedazo. Mientras estaba en esa esquina, con el cuerpo doliéndole por horas de estar quieta como estatua, sus pensamientos giraban sin control, como un torbellino que no paraba. La dura realidad la aplastaba sin piedad. La habían humillado, tratado como una extraña en un lugar donde esperaba justicia, donde debería haber sido algo simple y rápido. Cada minuto parecía eterno, un castigo silencioso, y cuanto más esperaba, más se daba cuenta de que algo estaba muy mal. Sus ojos recorrían el banco, buscando algo que la distrajera de esa injusticia abrumadora que la tenía atrapada. Entonces vio a Victoria Velasco circulando por la sala, sus tacones resonando en el mármol como un tambor de guerra. Hablaba con un hombre alto e imponente que Sofía no reconoció al principio, pero algo en su postura, en cómo llevaba el traje, le sonaba vagamente familiar. Era alguien importante, y por cómo Victoria le hablaba, inclinándose un poco hacia él, era alguien a quien quería impresionar con desesperación. De pronto, el nombre le vino como un relámpago que ilumina la noche. Javier Vela. Su mamá lo había mencionado antes, en charlas casuales sobre rivalidades en los negocios, con ese tono serio que usaba para las cosas grandes. Javier Vela era el director del Grupo Bancario Meridiano, uno de los mayores competidores del banco que su mamá había adquirido nedavno, un tiburón en el mundo financiero. El pulso de Sofía se aceleró mientras veía el intercambio entre ellos. No estaba lo bastante cerca para oír bien la conversación, pero sabía que era serio, que había algo pesado en el aire. Victoria se inclinó hacia Javier, susurrando con cuidado.
y le pasó una carpeta de manila marcada con la palabra «Confidencial» en letras rojas. El corazón de Sofía dio un vuelco fuerte. No podía ver el contenido desde donde estaba, pero era obvio que era importante, algo que no debía estar en esas manos. Su mente corría como un caballo desbocado. Había visto a su mamá trabajar años, día tras día, para construir la confianza y la reputación de su banco. Sabía que cualquier filtración, cualquier traición, podía ser un desastre catastrófico. Esto no era una reunión cualquiera de negocios. Era una traición en marcha, una puñalada por la espalda que se estaba tejiendo frente a sus ojos. Se movió un poquito en su esquina, intentando escuchar más, estirando el cuello, pero estaba demasiado lejos para captar las palabras exactas. Aún así, mantuvo los ojos fijos en ellos, como si pudiera descifrarlo todo con la mirada. Javier asintió mientras revisaba la carpeta, con una expresión seria, casi satisfecho, como si encontrara justo lo que buscaba. Dijo algo bajo, demasiado bajo para que Sofía lo oyera, y la sonrisa que se estiró en la cara de Victoria lo dijo todo, una sonrisa de triunfo que le heló la sangre. No solo lo estaba ayudando, estaba trabajando activamente contra su propia empresa, contra el banco que la empleaba. El estómago de Sofía se revolvió con una mezcla de náusea y furia. Todo encajaba de golpe. Victoria no la maltrataba solo por su raza o su edad. No era algo personal al azar. Estaba usando su posición en el banco para sabotearlo desde dentro, y Sofía había caído en medio de ese juego sucio. No sabía qué había exactamente en esa carpeta, qué secretos guardaba, pero no era bueno, y tenía que ver con la empresa de su mamá, con todo lo que Elena había construido con tanto sacrificio. Una chispa de determinación la encendió por dentro, como una llama que prende en la oscuridad. Ya no era solo una observadora pasiva, esperando que la tormenta pasara. Entendió que tenía que actuar, que esto era más grande que ella. No estaba ahí solo para depositar un cheque. Había tropezado con algo mucho más grande, algo que podía afectar la vida y la carrera de su mamá, y quizás más. Miró su libreta de cuero, esa que siempre llevaba consigo como un diario fiel. Había tomado notas de todo el trato discriminatorio que vio ese día, pequeños detalles que quería recordar. Pero esto era distinto, crítico, urgente. Tenía que documentarlo todo, cada pedacito que pudiera servir. No sabía qué haría con esa información todavía, pero debía estar lista, preparada para lo que viniera. Mientras Victoria y Javier seguían hablando en susurros, con esas caras de conspiradores, Sofía abrió su libreta rápido, con dedos temblorosos pero decididos, y escribió: la hora exacta en el reloj, los nombres: Victoria Velasco y Javier Vela. La carpeta sospechosa marcada como confidencial. Cada detalle que captó en esos pocos momentos tensos. La charla entre ellos terminó abruptamente cuando Javier se levantó para irse, cerrando la carpeta con un gesto firme. Victoria le dio la mano con una sonrisa demasiado entusiasta, casi servil, como si quisiera agradarle a toda costa. El corazón de Sofía latía fuerte mientras él pasaba cerca de ella, rumbo a la salida, con pasos pesados que resonaban con propósito, con poder. Cuando se fue, Victoria volvió al mostrador, pero su sonrisa se esfumó como si nunca hubiera existido. Ahora miraba a Sofía, que seguía atrapada en la esquina, y un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si Victoria supiera que lo había visto todo, como si sus ojos dijeran: «Te pillé mirando». Sus pensamientos volaban sin control, chocando unos con otros. Había visto suficiente para saber que algo turbio, algo siniestro, pasaba detrás de escena. Pero ¿qué podía hacer ella, una chica de 14 años, con esa información? ¿Cómo probar lo que había pasado? ¿Cómo darle forma a lo que sospechaba? Apretó el bolígrafo en su mano con fuerza, con una determinación que crecía como fuego. La habían tratado mal. Sí, la habían humillado sin razón, pero ahora tenía una chance de arreglar las cosas, de hacer algo más grande. No era solo por ella misma, sino por su mamá,
por su familia, por todos los que Victoria había tratado injustamente con esa actitud venenosa. No lo dejaría pasar. No esta vez. Mientras el peso de todo la aplastaba. Tras horas de espera y humillación que le habían desgastado el alma, ahora tenía algo más valioso que su cheque o sus papeles. La verdad. Y era hora de hacerla salir a la luz, de sacarla de las sombras. Como si sus pensamientos la hubieran invocado, las puertas del banco se abrieron de golpe y entró su mamá, Elena Mendoza, como un huracán tranquilo. El corazón de Sofía dio un salto de alivio y sorpresa. La presencia de Elena era magnética, imposible de ignorar, calma, serena, vestida con una elegancia impecable. Un traje oscuro que gritaba poder y una bufanda que le daba un toque cálido. Un contraste total con el caos que había envuelto el banco ese día. Victoria Velasco, que había supervisado el calvario de Sofía con esa actitud altiva, se enderezó al verla, como si de pronto recordara cómo fingir respeto. Señorita Mendoza, saludó, con una cortesía tan fingida que goteaba falsedad como miel rancia. No la esperaba hoy. ¿En qué puedo ayudarla? Pero Elena no respondió con amabilidades vacías, ni sonrisas de compromiso. Se giró directo a Sofía, entrecerrando los ojos al ver a su hija sola, aislada en la esquina como un castigo inmerecido. Una chispa de furia cruzó su rostro, rápida como un relámpago, antes de cubrirla con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó, con preocupación tejiendo cada palabra, acercándose a ella con pasos firmes. Sofía asintió, conteniendo las emociones que amenazaban con desbordarla como un río roto. «Estoy bien, mamá», dijo, con la voz firme a pesar del torbellino que llevaba dentro, un caos de rabia, miedo y esperanza. «Pero hay algo que necesitas saber, algo importante». Sacó su libreta de cuero con manos que ya no temblaban y empezó a contar todo lo que había visto durante esas horas eternas en el banco. El trato preferencial a los clientes blancos, cómo los recibían con sonrisas y prisas mientras a ella la trataban con indiferencia helada y, lo más importante, la charla sospechosa entre Victoria y Javier Vela. Leyó sus notas en voz alta, sin titubear ni un segundo, relatando la reunión clandestina, la carpeta marcada como confidencial, cada detalle que había capturado con su letra rápida. Elena escuchó atenta, inmóvil, su cara endureciéndose con cada palabra como si se tallara en piedra. Cuando Sofía terminó, con la voz aún resonando en el aire, Elena se volvió a Victoria, con una mirada afilada que podía cortar vidrio. «Señorita Velasco», dijo, con un tono gélido que helaba el alma, «creo que le debe una disculpa a mi hija, y me debe una explicación completa de lo que está pasando aquí». La fachada segura de Victoria se tambaleó como un castillo de naipes en el viento. «No sé de qué habla», balbuceó, con la voz temblándole por primera vez, pero Elena la cortó en seco sin darle espacio para excusas. «Sé exactamente qué ha estado haciendo», replicó, con una voz controlada pero firme como acero. «Ha conspirado con Javier Vela, entregándole información confidencial a un competidor directo. Esto no es solo mal servicio al cliente. Esto es espionaje corporativo, una traición pura y dura». El banco quedó en silencio absoluto, como si el aire mismo se hubiera detenido. Nadie se movió. Nadie respiró. Sofía vio cómo el rostro de Victoria palidecía, su compostura desmoronándose bajo el peso aplastante de las palabras de Elena. Abrió la boca para defenderse, para tejer alguna mentira, pero no encontró nada que decir. No había escapatoria. Elena no le dio chance de intentarlo. «Está despedida, señorita Velasco», dijo, con una calma que era más aterradora que un grito. «Con efecto inmediato». Las palabras resonaron como un martillo golpeando un yunque, un sonido final que no dejaba lugar a dudas. Llamaron a seguridad, y el guardia grande que antes había arrastrado a Sofía a la esquina, ahora se acercó a Victoria, con pasos pesados.
Por favor, escolte a la señorita Velasco afuera, ordenó Elena, con una autoridad que llenaba el espacio. Mientras Victoria era llevada, con su orgullo hecho pedazos y la cabeza baja, Elena se giró al salón, enfrentando a todos los empleados y clientes que miraban en shock. Esta institución será revisada por completo, anunció, con una voz que mandaba respeto y no admitía réplicas. Haremos cambios profundos para que nadie, nunca más, sea tratado con el mismo desprecio que mi hija sufrió hoy. Nadie merece eso. El lugar seguía inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. El corazón de Sofía latía firme, constante, mientras veía a su mamá tomar el control de la situación con esa fuerza que siempre había admirado, un pilar que nunca se tambaleaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios en el Banco Roble. La investigación sobre las acciones de Victoria destapó no solo su sabotaje contra el negocio de Elena, sino un patrón claro de conducta discriminatoria que había envenenado el lugar durante quién sabe cuánto tiempo. La dirección fue renovada desde cero y pusieron un programa de capacitación obligatorio sobre prácticas bancarias justas, algo que buscaba limpiar el aire viciado. A Tomás, el cajero joven que había mostrado algo de amabilidad a Sofía en medio del caos, lo ascendieron a gerente, un reconocimiento a su decencia. La experiencia de Sofía marcó un antes y un después. No solo para el banco, sino para ella misma, para su forma de ver el mundo. La invitaron a hablar en la Academia del Oeste, donde compartió su historia con otros estudiantes, parada frente a ellos con una seguridad que no sabía que tenía. Usó su voz para abogar por la educación financiera, por la importancia de la igualdad en todos los espacios, desde las aulas hasta los bancos. Parada frente a sus compañeros, sonrió, sabiendo que su dolorosa experiencia la había moldeado en alguien que podía defender a otros, alguien que no se callaría. Había convertido un momento de humillación en una plataforma para el cambio, en un altavoz para los que no tenían voz. El ejemplo de su mamá le había enseñado que, incluso ante la injusticia más cruda, se podía hacer la diferencia, se podía construir algo mejor desde las cenizas. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.